Capítulo 4. Liberadores Unidos, parte 10. Amo a todos los demonios, ¿eh? Ni siquiera puedo imaginarme a un demonio diciendo una frase tan vergonzosa, y mucho menos al heredero de la familia Reisen. No puedo creer que haya sido inconsciente por eso. Enterarse de que todo el mundo había escuchado claramente a Milady decir eso había sido quizás lo más impactante para Helga cuando había despertado. La pregunta es si las palabras de su majestad podrán hacer cambiar de opinión a estos necios testarudos. Helga reflexionó mientras soplaba otro anillo de humo. Parecía un anciano sentado en su porche, tomando té, más que uno de los generales más fuertes del imperio. Si alguno de sus subordinados lo viera, pensaría que le pasa algo. Un visitante saltó al balcón desde abajo, pero este recién llegado no parecía confundido en absoluto por la actitud relajada de Helga. Helga Dono, dijo simplemente. General Lestina Ación, otra de las 3 generales del imperio, se acercó a Helga y entrecerró los ojos, mientras su larga trenza se mecía con el viento. ¿Qué haces aquí arriba? Su voz tenía un timbre musical. Aunque su expresión era inescrutable, Helga había vivido lo suficiente como para poder leerla como un libro. Estaba contemplando nuestro país. Es hermoso, ¿no crees? Podrías quedarte mirando el paisaje para siempre, ¿no? Absolutamente. Pero eso no es excusa para eludir tus obligaciones. No deberías estar al lado de su majestad ahora mismo. Helga era lo suficientemente mayor como para ser el abuelo de Lestina, y había servido a la familia del Señor de los Demonios durante generaciones, pero Lestina no le mostró nada del respeto que exigía su antigüedad. Aún así, los 3 generales eran ostensiblemente iguales en rango, y el propio Helga le había dicho a Lestina que no se pusiera en plan ceremonioso con él, así que no es que le sorprendiera su comportamiento despreocupado. No, lo que le resultaba nuevo era la mordacidad de sus palabras. Pero, por supuesto, Helga también sabía por qué se sentía tan irritada. Mirando de nuevo a la ciudad, murmuró en voz baja, encontraremos una forma de coexistir con los humanos. No te pediré que cambies de opinión inmediatamente, pero al menos piénsalo. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? ¿Qué es lo que realmente necesita la humanidad demoníaca para construir un futuro próspero? Esas fueron las palabras que Erázul había pronunciado en la reunión del Consejo Imperial. Habían recordado a Helga la persona idealista que Erázul había sido antes de tomar la corona. Y eran, sin duda, los verdaderos sentimientos de su señor de los demonios. Los nobles aún están conmocionados por la proclamación de su majestad. Si no tenemos cuidado, los halcones de línea dura podrían iniciar una guerra civil. Debo decir que se ha vuelto bastante agotador estar en alerta máxima durante meses, dijo Helga, y luego le amasó la espalda, haciendo ver lo mucho que necesitaba un descanso. Sin embargo, Lestina se limitó a fulminarlo con la mirada. Esto no es cosa de risa. La opinión popular está tan dividida que incluso los civiles han empezado a pelearse entre ellos. Las palabras de Erázul y la verdad que todos habían visto el día en que Milady luchó contra él habían dado lugar a varias facciones dentro del imperio demoníaco. Estaba la facción de los señores de los demonios, que estaba de acuerdo con Erázul y quería, si no necesariamente trabajar junto a los humanos, al menos coexistir pacíficamente con ellos. Luego estaba la facción ortodoxa, que aún creía que los demonios eran la raza superior y que los humanos debían ser exterminados. Habían sufrido demasiado a manos de los humanos como para estar dispuestos a aceptarlos como socios iguales. Consideraban las palabras de Erázul una afrenta a la rica historia de la raza demoníaca. Por último, estaba la facción neutral. Amaban a su país y a su gente, pero no estaban seguros de poder seguir confiando en Erázul. Si no era un gobernante absolutamente perfecto, ¿quién podía decir que no estaba siendo controlado por alguien con malas intenciones? Los miembros de esta facción querían ser leales tanto a Erázul como a su país, pero tampoco querían perjudicar a su pueblo siguiendo ciegamente las palabras de su líder. Desde su punto de vista, no se podía confiar completamente en Erázul, así que esperaban una señal para ver si realmente valía la pena seguirlo o no. La facción neutral era la más numerosa, seguida de la ortodoxa. La facción de los señores del demonio era, con mucho, la más pequeña. Esta división de facciones abarcaba toda la escala social, desde los nobles hasta los plebeyos. Erázul había ignorado la insistencia de sus consejeros y había anunciado públicamente lo que había dicho a los nobles durante el Consejo Imperial. Como resultado, todo el imperio estaba sumido en el caos. La verdad era, por desgracia, un trago amargo. Lo peor de todo es que Angol forma parte de la facción neutral, mientras que nuestro primer ministro tiene el descaro de declararse públicamente a favor de la facción ortodoxa. La única razón por la que no ha habido un golpe de estado es porque los dos nos pusimos del lado de la facción del Señor de los Demonios. Pero a este paso, así que pensaste que podría haber cambiado de bando porque no estaba con su majestad.
Mis disculpas por preocuparte. No estaba preocupada, gritó Lestina, sonrojada. Miró a Helga con más fuerza que antes, pero eso solo hizo más evidente su preocupación. Sin embargo, no se la podía culpar por estar nerviosa. El régimen de Rasul estaba lejos de ser estable. Y aunque los tres generales eran ostensiblemente iguales al primer ministro, las palabras de Helga solían tener más peso dentro del imperio. Puede que algunos de los nobles más poderosos despreciaran a Lestina debido a su juventud, pero nadie se atrevía a faltar al respeto a Helga. De hecho, la única razón por la que la facción ortodoxa no había intentado algo hasta ahora era porque Helga formaba parte de la facción del Señor de los Demonios. No temas. No importa lo que pase, estos viejos huesos permanecerán al lado de su majestad. ¿Lo dices en serio? ¿Puedo confiar en ti en esto, comandante general?, preguntó Lestina, volviendo a la forma de dirigirse que solía utilizar cuando había sido una soldado regular bajo el mando de Helga. Se limitó a sonreírle, asentir con la cabeza y decir, soy verdaderamente patético, ¿no? ¿Señor? Oh, ya veo. Sí, respondió Lestina, asintiendo en señal de comprensión. Ella sentía lo mismo sobre sí misma. No era leal a Rasul porque fuera el señor de los demonios. Se había comprometido con él cuando solo era un príncipe, mucho antes de que tomara la corona. Se había sentido conmovida por su bondad, su sabiduría y su deseo de construir un futuro mejor para su pueblo. Aunque sus creencias personales se acercaban más a las de la facción ortodoxa, su fe en Rasul significaba más para ella, y por eso no podía perdonarse el no haber notado lo antinaturalmente que había cambiado Rasul después de tomar la corona. Obviamente, se había dado cuenta de que había empezado a actuar de forma diferente después de convertirse en señor de los demonios. Pero pensó que solo estaba interpretando su papel, actuando así porque los nobles lo esperaban. Ni siquiera había sospechado que alguien podría haberse apoderado de su cuerpo. Sin embargo, la culpa de Helga no provenía de la lealtad, sino de la sensación de haber fallado en sus responsabilidades como general. Por esa razón se comprometió de nuevo con Rasul cuando supo la verdad. Estaba decidido a vigilar a su maestro como un halcón, asegurándose de que nada volviera a controlarlo como lo había hecho esa corona. Incluso estaba dispuesto a dar su vida para compensar sus fracasos pasados. ¿Crees que el hombre que hasta ahora creíamos que era su majestad era en realidad un siervo de nuestra más odiada enemiga, Lestina? Aunque suene extraño, esa explicación es la que tiene más sentido para mí. Después de esa batalla, Rasul Sama volvió a ser el mismo de siempre. Un poco de alivio apareció en la voz de Lestina ahora que estaba segura de que Helga no traicionaría a Rasul. Me pregunto si es algo más que lealtad lo que la hace tan devota a su majestad. Parece muy enamorada de él, pensó Helga con una sonrisa. ¿H.M.? Un segundo después, miró hacia abajo y vio una conmoción en las puertas del castillo. Lestina también lo notó y entrecerró la mirada. Mientras miraban, una ráfaga de luz de luna surgió de las puertas. ¿Qué? No es eso, como... La luz se desvaneció para revelar un dragón de hielo que flotaba en el aire. El dragón recorrió con su mirada a los soldados y luego se volvió hacia Helga y Lestina. ¿Nos están atacando? Espere un momento, general Lestina. He dicho que espere. Helga extendió una mano para evitar que Lestina activara su magia especial de inflame y se puso en pie. Luego se acercó al borde del balcón, lo que provocó que el dragón volara hacia él. Soy el hijo de Sarrika Sini, Vandré Sini. He venido con un mensaje de los libertadores y exijo una audiencia con el señor de los demonios. Gritó André con una voz lo suficientemente alta como para que resonara en toda la capital. Los nobles se situaron a ambos lados de la alfombra roja en la restaurada sala del trono del señor de los demonios. Incluso los de menor rango, que rara vez visitaban el palacio, estaban presentes. Con la lucha por el poder de las facciones, nadie quería volver a su territorio. Sentado en el trono estaba el señor de los demonios Rasul. Su rostro parecía un poco demacrado, pero sus ojos brillaban de felicidad. Los soldados del exterior anunciaron la llegada de un invitado y abrieron de golpe las puertas dobles. Vandré se paseó despreocupadamente por la alfombra roja, aparentemente despreocupado por las diversas miradas que le dirigieron los nobles. Se detuvo frente al trono y se arrodilló con auténtico respeto. No pensé que nos volveríamos a encontrar tan pronto, Van. Yo tampoco, Majestad. El rostro de Rasul cayó y dijo con voz triste, oh, por favor, no te quedes en la ceremonia, eres mi querido hermanito. Además, me has salvado la vida. Vamos, levanta la cabeza. Vandré frunció las cejas, conflictivo. Había interpretado el papel de un humilde mensajero debido a toda la gente que lo miraba, pero Rasul aparentemente no quería nada de eso. Aunque Vandré había evitado específicamente nombrarse a sí mismo como hermano del Señor de los Demonios por lo que había aprendido sobre la situación en el imperio, todo había quedado en nada. Como era de esperar,
Los nobles empezaron a mirarle con una hostilidad desenfrenada. Mira, Van. He conseguido que mi cabello crezca lo suficiente como para hacer otra trenza. Volvemos a coincidir, hermano. Vandré murmuró, cubriendo su frente con una mano como si estuviera cuidando un dolor de cabeza. Los nobles empezaron a lanzarle abiertamente insultos, llamándole mestizo asqueroso y uno de los perros de Reisen. Parecía que iban a atacarle en cualquier momento. Lestina apretó los dientes y murmuró, si esto es lo que desea, Rasul-sama, manteniendo una mirada cautelosa sobre los nobles. Angol mantenía su rostro perfectamente neutral, mientras que Elga sonreía con pesar. Lo siento. Llevo tanto tiempo esperando nuestro reencuentro que me he adelantado. ¿Están bien Dama Reisen y sus amigos? Agradezco su preocupación, Majestad. Afortunadamente, mis compañeros están todos. He dicho que nada de formalidades, dijo Rasul con una sonrisa pícara, haciendo gemir a Vandré. ¿No te das cuenta de lo volátil que es la situación ahora mismo, hermano? Su Majestad. Por favor, detenga esta tontería. Gritó Karm Tranlit, el primer ministro. Era el líder de la facción ortodoxa, lo que significaba que había sospechado de Rasul desde el principio, pero las acciones actuales del Señor de los Demonios prácticamente lo condenaban en la mente de Karm. No solo has invitado a este asqueroso mestizo a la sala del trono, sino que lo estás tratando como si fuera de la familia. Así no es como debería actuar el Señor de los Demonios del gran imperio de Igdol. Las palabras del primer ministro hicieron que todos los miembros de la facción ortodoxa comenzaran a expresar sus quejas también. Los miembros de la facción neutral parecían en su mayoría sorprendidos, aunque unos pocos se unieron a los insultos. A pesar de la conmoción, Rasul seguía sonriendo. Simplemente levantó la mano y pronunció una sola palabra para callar sus quejas. Silencio. No levantó la voz, ni blandió su maná para intimidar a los nobles. Sin embargo, esa única palabra bastó para que la sala del trono se paralizara. Entiendo su descontento, su desconfianza y sus quejas. Pero por ahora, Rasul se detuvo un momento, y su sonrisa se hizo más profunda. Los nobles sintieron que se les estrujaba el corazón. Soy su gobernante. Ningún gobernante que se precie dejaría que sus criados interrumpieran una conversación entre él y un mensajero oficial, y Rasul no era diferente. Sus palabras inundaron a los nobles reunidos y, antes de que se dieran cuenta, todos estaban arrodillados ante él. Los miembros de la facción ortodoxa se miraron a sí mismos con asombro cuando se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, y luego apretaron los dientes con frustración. La autoridad de Rasul seguía siendo absoluta. De hecho, ahora que ya no estaba poseído, proyectaba más dignidad regia que nunca. Pero entonces se volvió hacia Vandré con una sonrisa, y su imponente aura se desvaneció de inmediato como si nunca hubiera existido en primer lugar. ¿Qué clase de magia era esa?, pensó Vandré. De acuerdo, bueno, sinceramente me encantaría charlar más, pero todos estamos interesados en saber qué han hecho los libertadores desde que te fuiste. No los dejemos colgados más tiempo, Van. Por favor, no digas eso como si fuera yo el que nos desvía del camino, hermano, dijo Vandré, luego se aclaró la garganta y siguió con su mensaje. Los libertadores van a lanzar su ataque contra la teocracia. Los nobles se mostraron sorprendidos, mientras que Elga y los demás generales dirigieron a Vandré una mirada apreciativa. He recibido algunos informes de lo que está sucediendo en el norte, incluyendo el hecho de que tú y la República Altina hicieron retroceder a sus ejércitos en el Bosque Pálido. Los libertadores y la República han formado una alianza, entonces, lo hemos hecho, hermano. El comandante de los Sagrados Caballeros Templarios y el último usuario de magia antigua, Lausbarn, también se ha unido a nuestra causa. Imposible. Eso no puede ser. Todos estaban tan sorprendidos que nadie sabía quién era el que había gritado eso. Los Santos Caballeros Templarios eran el mayor enemigo de los demonios. A lo largo de la historia, una y otra vez, habían sido los Santos Caballeros Templarios los que habían traído más dolor al imperio. El hecho de que su líder hubiera desertado para unirse a una organización de herejes fue más impactante para los demonios que escuchar que su líder había sido poseído por un dios que trabajaba para su enemigo jurado. Rasul soltó una carcajada, haciendo que los nobles volvieran a sus cabales. Rasul-sama, dijo Lestina con voz confusa. Sin embargo, en lugar de responder, Rasul siguió riendo, golpeando sus rodillas mientras las lágrimas salían de sus ojos. Vandré Sini. ¿Qué le has hecho a Rasul-sama?, gritó Lestina mientras apuntaba con una mirada a Vandré, con un aspecto extrañamente celoso. ¿Realmente no has cambiado, eh? ¿Sigues pensando que soy la causa de todas las cosas extrañas que hace mi hermano? Espera. Es un poco tarde para darse cuenta de esto, pero la razón por la que Lestina está siempre enfadada conmigo es porque mi hermano solo sonríe cuando está cerca de mí y ella está celosa. Dios, qué dolor. No ha hecho nada.
Es perfecto, ¿no crees, Lestina? La princesa hereje logró convertir incluso al líder de los caballeros de la iglesia. Su reputación debe estar por los suelos. Esto es demasiado bueno, supongo que es algo para celebrar, sí, pero... Elga comenzó a reírse también al escuchar eso. Tiene usted toda la razón, Su Majestad. Parece que los encantos de la princesa funcionan incluso con el caballero más fuerte de la iglesia. Es una verdadera lástima que haya dejado escapar a una novia tan perfecta. Estaba pensando exactamente lo mismo, Elga. Bueno, probablemente no habría podido cortejarla de ninguna manera, ya que ella ya tiene a su caballero de brillante armadura. La heredera de Reisen es realmente aterradora. ¿Sabe cómo usar la magia de seducción o algo así? Incluso se las arregló para seducir a su majestad, así que tal vez. Los nobles comenzaron a susurrar entre ellos. Parecía que todo la consideraban una tentadora malvada. Lestina miró fijamente a Vandré, pareciendo culparle por dejar que el azul se enamorara de alguien que no fuera ella. Vandré desvió la mirada, sin querer entrar en una discusión. Entonces, Van, si estás aquí como mensajero, supongo que deseas forjar una alianza con Igdol. ¿Esperas que nos unamos a tu lucha? Si estás dispuesto, nos encantaría. El mundo que los libertadores pretenden crear es uno en el que la raza ya no se utilice como barrera para dividir a la gente. Sin embargo, añadió André antes de que alguno de los nobles pudiera empezar a gritar que estaba mal que humanos y demonios unieran sus fuerzas. No es por eso que estoy aquí hoy. Sé que no podemos pedirlo todavía. Respetamos las creencias y costumbres de los demonios, y nos tomaremos el tiempo necesario para entender bien su sociedad una vez que hayamos cambiado el mundo. ¿Entonces no quieren que luchemos con ustedes? Correcto. Entonces, ¿qué has venido a hacer aquí?, pensaron los nobles. Vandré se volvió hacia ellos. Nuestra batalla contra la iglesia no pretende ser una invasión de la teocracia. Si los demonios se involucran, se verá como otra guerra racial entre humanos y demonios. No se puede permitir que eso ocurra. Fue entonces cuando todos comprendieron. Vandré no había venido aquí a reclutar soldados. En realidad había venido a hacer exactamente lo contrario. Deseaba asegurarse de que el imperio demoníaco no utilizara el asalto de los libertadores como excusa para iniciar su propia invasión. Por supuesto, los nobles se enfadaron cuando se les dijo lo que tenían que hacer. Pero antes de que pudieran quejarse, Vandré añadió, por supuesto, confío en el imperio. Sé que los orgullosos y nobles demonios nunca se aprovecharían de una situación como esta para conseguir su ansiado deseo. Después de todo, no significa nada si no se gana la supremacía con sus propias manos, ¿verdad? Que los demonios se unieran a la batalla entre los libertadores y la teocracia habría provocado un enorme problema político, por lo que Vandré había venido aquí para asegurarse doblemente de que no lo hicieran. Todo lo que pido es que esperen aquí a que nuestras campanas de la revolución suenen en toda la tierra. Vandré intentaba claramente decirle al imperio lo que tenía que hacer, pero cuando lo expresaba así, a los nobles les resultaba difícil pensar en una forma de replicar sin parecer mezquinos. Además, como el objetivo de los libertadores era la iglesia, ni siquiera la facción ortodoxa tenía motivos para detenerlos. Eran demasiado orgullosos para arrasar y reclamar el continente para sí mismos mientras los libertadores libraban su batalla, y honestamente, dejar que se desarrollara era lo mejor para ellos. Incluso si los libertadores ganaban, tendrían algunas bajas en la lucha, y si ellos y la iglesia se eliminaban mutuamente, los demonios podrían fácilmente conquistar el continente después de eso. Francamente, no había nada más que positivo para el imperio en esta situación, una propuesta de lo más repugnante. Me temo que tendré que decir que no, respondió Razul con una sonrisa alegre, y por un momento, pareció que el tiempo se había detenido en la sala del trono. Hermano, ¿intentas excluirnos de participar en el cambio del mundo? Vamos, Van, eso es demasiado cruel. Hermano. ¿No has oído lo que yo, te he oído alto y claro? ¿Quieres que los historiadores del futuro escriban? Los libertadores liberaron al mundo de las garras de su malvado dios, pero la raza demoníaca no hizo nada para ayudar. Lo siento, pero no lo voy a tolerar. Si tratas de mantenernos fuera de la acción, irrumpiremos, te guste o no. Cálmate, hermano. Razul sonaba como un niño haciendo un berrinche por haber sido excluido de su grupo de amigos. Siempre le había gustado meterse con la gente, pero André no había esperado que le tomara el pelo en medio de una discusión seria. Su Majestad, ¿qué está diciendo?, preguntó Kaar. Por favor, hablen claro, dijo otro de los nobles ortodoxos, lo que hizo que los demás empezaran a gritar también. Estaban tan nerviosos que se olvidaron de permanecer en fila y empezaron a agolparse alrededor del trono. Sin dejar de sonreír, Razul dirigió su mirada hacia todos ellos y declaró,
si nos negamos a estar presentes durante la batalla para matar a nuestro enemigo más odiado, durante la batalla para cambiar el mundo, ¿cómo podemos llamarnos demonios? Pero, por supuesto que entiendo el razonamiento de los libertadores. Pero si la República ya está participando, no habrá mucha más diferencia si el Imperio también lo hace, ¿verdad? Solo tenemos que luchar de la manera correcta. ¿Qué quiere decir con eso, Rasul Sama?, preguntó Lestina. Sus palabras reverberaban con toda la majestuosidad del Señor de los demonios. Rasul respondió: salvar a la gente de la capital. Proteger a los que puedan quedar atrapados en la batalla entre los libertadores y la Iglesia. Haz todo lo que esté en nuestras manos para que los libertadores puedan centrar toda su atención en su batalla. Proteger a todos los humanos que no pertenezcan a los ejércitos malditos de It. Es una forma adecuada de luchar, teniendo en cuenta que estamos tratando de construir un nuevo mundo y todo eso, ¿no te parece? Los demonios protegerían a los humanos, no, a la gente de todas las razas, del azote de It. Y el propio Señor de los demonios lideraría la carga, hermano. Vandré murmuró, con lágrimas en el rabillo de los ojos. No había esperado en absoluto una respuesta así. La conmoción recorrió a los nobles, y fueron los miembros de la facción ortodoxa los que se recuperaron más rápidamente. Su Majestad, por favor, retire esa declaración. No podemos caer tan bajo como para ayudar a los humanos. Gritó Kaarm, haciendo lo posible por mantener sus emociones bajo control. No temas. Los que no estén de acuerdo con mi ideología no tienen por qué acompañarnos. Si desean ayudar en esta empresa o no, es algo que depende de ustedes. Su Majestad, dejaré que dirijas la nación en mi ausencia. Si muero, no te sientas obligado a buscar al pariente de sangre más cercano para que asuma el trono. Pueden elegir al próximo señor de los demonios entre ustedes, como mejor les parezca. Su Majestad, espere, gritó Lestina. Sin embargo, Rasul la ignoró. Si nuestra revolución fracasa, significa que mis ideales no eran más que un sueño vacío. Abandonaré el trono voluntariamente. Si lo consideras necesario, puedes incluso hacer que me ejecuten. No nombraré un sucesor. Puedes elegir al próximo señor de los demonios, igual que si yo hubiera muerto en la batalla. Rasul estaba decidido a dar su apoyo total e inquebrantable a los libertadores, aunque para ello tuviera que sumir al imperio en un mayor caos. Quería hacer realidad el sueño que Milei le había mostrado. Fue en ese momento cuando los nobles se dieron cuenta de la seriedad con la que hablaba. Y que la razón por la que había difundido la verdad inmediatamente era porque esperaba que este día llegara pronto. Sabía que no habría tiempo para cambiar lentamente los valores de los demonios, ya que los libertadores no esperarían mucho antes de desafiar a Dios. Así, se había hecho ver falible a propósito para que, cuando llegara el día de luchar contra It, su pueblo no le siguiera ciegamente pensando que era un dios reencarnado en Tortus, sino que fuera libre de elegir su camino en función de sus propias creencias. De este modo, aunque muriera y su revolución acabara en fracaso, los demonios de su país, e incluso los miembros de la facción ortodoxa, no se dejarían llevar por otro dios que fingiera tener sus mejores intereses en mente. La sala del trono volvió a quedar en silencio cuando todos se dieron cuenta de lo mucho que Rasul amaba a su país y a su pueblo. Todos esperaron con la respiración contenida para escuchar sus siguientes palabras. Pero si realmente conseguimos cambiar el mundo, por favor, confíe en el futuro de la raza demoníaca en mis manos. Rasul lanzó su mirada sobre la sala después de decir eso, y esta vez ni siquiera Kaarm discutió. Al fin y al cabo, al igual que con la propuesta de Vandré, la propuesta de Rasul no tenía ningún inconveniente para él. Aunque lo tuviera, la determinación del Señor de los demonios era demasiado fuerte como para argumentar en contra. Ahora bien, ¿hay alguien que desee cambiar la historia conmigo?, preguntó Rasul, con un tono que dejaba claro que iría aunque estuviera solo. Los nobles intercambiaron miradas incómodas, esperando a ver si alguno de ellos daba un paso al frente. Por supuesto que me uniré a ustedes. Como era de esperar, Elga fue el primero en dar un paso adelante. Era el más veterano de los generales del imperio, y el hecho de que hubiera accedido a unirse sin dudarlo causó un gran revuelo entre los nobles. Rasul Sama. Yo también iré. Gritó apresuradamente Lestina, que no quería quedarse fuera. Sinceramente, creo que hacer la paz con los humanos es una idea jodidamente estúpida, pero ningún demonio que se preocupe por el futuro de su pueblo perdería esta oportunidad de cambiar el curso de la historia. Gracias a su discurso, incluso Angol se animó a unirse, y después vino una avalancha de solicitantes. Todos los miembros de la facción del Señor de los Demonios e incluso algunos de la facción neutral se ofrecieron para unirse a Rasul. Gracias. Pero sería demasiado peligroso que los tres grandes generales del imperio abandonaran la nación al mismo tiempo. Lo siento, Angol, pero tendré que pedirte que te quedes, como desee, Su Majestad.
Protegeré este imperio hasta que se decida el curso de la historia y el futuro de la raza demoníaca. Las palabras de Angol estaban dirigidas más a los nobles reunidos que a Arazul. Estaba dejando claro que no permitiría que estallara una guerra civil mientras el señor de los demonios estuviera fuera. Esa era su forma de mostrar su lealtad. Con cara de haberse tragado una cucaracha, Kaarm se adelantó y dijo: no lo entiendo. No puedo ver el futuro que usted ve, Su Majestad. Eso es porque yo soy un bicho raro, mientras que tú eres un ferviente creyente de la supremacía de los demonios. Además, la mayoría de los demonios comparten tus creencias. Sí, estoy absolutamente seguro de que son los demonios los que merecen gobernar todo Tortus. Sin embargo, Kaarm se interrumpió mientras miraba a los miembros de su facción ortodoxa. Finalmente, se volvió hacia Arazul con una mirada conflictiva antes de continuar. No es que ninguno de nosotros quiera la guerra, sí, lo sé. Entiendes el dolor de perder a tus seres más queridos mejor que la mayoría. Me temo que no puedo estar de acuerdo con sus ideales, Su Majestad. No me uniré a usted. Sin embargo, respeto su decisión. Sé que estás haciendo lo que crees que es mejor para nosotros, así que esperaré. Mientras te mantengas fiel al camino en el que crees, seguirás siendo nuestro querido Señor de los demonios. Gracias, respondió Arazul, observando cómo los miembros de la facción ortodoxa se tragaban sus protestas. Aunque sus creencias eran diametralmente opuestas, Rasul y Kaarm eran camaradas que luchaban juntos por proteger el futuro de su imperio. Entonces Rasul se volvió hacia Vandré, que había estado observando todo esto con una mirada ociosa, y dijo: ahí lo tienes, Van. Realmente eres algo más, hermano. Siempre consigues sorprenderme, respondió. Luego, suspirando, Vandré le dedicó una gran sonrisa a su hermano. Después, Helga explicó la situación a los soldados, diciéndoles que solo debían venir a esta expedición los que quisieran ayudar a los humanos. Todos se apresuraron a hacer los preparativos para la salida del Señor de los Demonios con su pequeño grupo de seguidores, mientras Vandré era tratado como un invitado de honor y se le daba una habitación en el palacio. Pasó el tiempo fortaleciendo las aves mensajeras que había traído y enviando cartas al cuartel general explicando todo lo que había sucedido en Igdol y diciendo a los miembros del clan Sini que trajeran sus waibars para transportar a Arazul y sus hombres. También consiguió encontrar tiempo para ponerse al día con la Azul, por lo que ambos lograron tener una larga charla por primera vez desde que eran niños. Vandré no había pensado que tendría tiempo para pasar con su hermano antes de la batalla final, pero estaba muy agradecido de haberlo hecho. Con la Azul a su lado, Vandré sentía que podía lograr cualquier cosa, incluso vencer a un apóstol. Lo único que le molestaba era la mirada celosa de Lestina que le seguía cada vez que hablaba con la Azul. Por muy feliz que fuera, poco a poco iba carcomiendo su fortaleza mental. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.